Bien, en esta hora les saluda su amigo y servidor, Pastor Alberto Giraldo, quien por la gracia de Dios estamos ubicados en la Iglesia Cristiana Pentecostés de Colombia, del Movimiento Misionero Mundial, contigo el restaurante Camagüey, diagonal a la Escuela Gregorio Hernández. Quiero saludar en esta hora a todos los hermanos y hermanas que nos han estado ayudando en el devocional, en la lectura de la palabra, la hermana Elvira, la hermana Lucy, la hija, la hermana Yarnel, también a la hermana Ximena y también todas las personas que han colaborado, la hermana Daisy, la familia. De verdad que les felicito y esperamos que todos sigamos con ánimos, sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. También queremos saludar a todos los hermanos que se congregan en la iglesia del barrio Colombia y reciban un saludo en el amor de nuestro Dios. En esta hora, con la ayuda de nuestro Dios, queremos meditar brevemente en la Sagrada Escritura y el tema es reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. Cada vez que se habla de una reconciliación es porque hay personas que pueden estar enemistados, pueden estar en rivalidades, y cuando viene la reconciliación es porque realmente ya no son enemigos, sino amigos. En cuanto a la reconciliación espiritual, es la obra divina por la cual las personas pueden encontrarse consigo mismas, con los semejantes y con Dios. La Biblia habla de la necesidad de una reconciliación de Dios con los pecadores y de los pecadores con Dios. Debemos señalar que la reconciliación convierte a los enemigos de Dios en sus hijos. La reconciliación es necesaria cuando dos personas, incluyendo hasta cristianos, no pueden llevarse bien. Sin embargo, la reconciliación entre un pecador y Dios es aún más importante. Al reconciliar las relaciones y diferencias humanas, cualquiera de las dos partes involucradas puede empezar el proceso, aunque ambos deben participar en la reconciliación. Tanto Dios como el hombre y el hombre con Dios tienen que poner de su parte. Sin embargo, en la reconciliación de un pecador con Dios, Dios siempre es el único que presenta la primera oferta de reconciliación. Eso es lo maravilloso, que nuestro Dios no guarda rencor. Él se complace en la justicia. La necesidad de la reconciliación implica un fracaso en una relación. El apóstol Pablo señala que los pecadores no pueden iniciar la reconciliación. Quien inicia la reconciliación es Dios. La Biblia dice en Romanos 5:6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Entonces, en esto se concluye que la obra de reconciliación de Cristo es una iniciativa divina, es una iniciativa celestial. La Biblia dice en Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. En una ocasión, nuestro Señor Jesucristo les dijo a los discípulos, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonarán vuestras ofensas. Y la verdad se encierra en el principio de la reconciliación. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo con Cristo y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios ruega a través de mí y a través de muchos predicadores que nos reconciliemos con nuestro Creador, con el Altísimo, con el Eterno, con el Todopoderoso. La gente se ha apartado de Dios, le ha dado la espalda a los caminos de Dios, a la voluntad de Dios, y por eso tenemos que volver al Señor. Sabemos que Dios ya no cuenta nuestros pecados contra nosotros si aceptamos su oferta.
somos declarados justos y podemos tener la paz de Dios en nuestros corazones. Amados, quiero hacer una pregunta. ¿Es lo mismo el perdón que la reconciliación? Definitivamente no. El perdón no es lo mismo que la reconciliación. El perdón se enfoca en la ofensa, mientras que la reconciliación tiene su enfoque en la relación. El perdón no requiere de una relación. Sin embargo, la reconciliación sí requiere de una relación en las que dos personas de común acuerdo caminan juntas hacia una misma meta. La Biblia dice en Amós 3:3, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. El perdón, podemos resumirlo, que puede producirse con una sola persona. Yo le puedo pedir perdón a una persona o esa persona me pide perdón a mí. En cambio, la reconciliación se requiere de al menos dos personas. El perdón es de una sola vía, mientras que la reconciliación es recíproca, es de dos vías. No puede haber una reconciliación completa si el que ofende no se reconcilia con el ofensor y viceversa. El perdón es una decisión de liberar al ofensor, mientras que la reconciliación es un esfuerzo por reunirse con el ofensor. Sabemos que el perdón involucra un cambio de pensar acerca del ofensor, mientras que la reconciliación involucra un cambio en el comportamiento del ofensor. El perdón es un regalo para el que ha traicionado su confianza, mientras que la reconciliación es una relación restaurada, basada en la confianza recuperada. El perdón es otorgada inmisericordiamente. A veces la persona no lo merece, pero se necesita que haya un merecimiento de parte de aquel que es perdonado. En cambio, la reconciliación se ofrece al ofensor porque éste se lo ha ganado. El perdón es incondicional, haya o no haya arrepentimiento. En cambio, la reconciliación está condicionada al arrepentimiento. En el Antiguo Testamento, Dios estableció que la reconciliación debía empezar con Dios y no era posible sin desarraigar la causa de la enemistad. En la Biblia, en Levíticos, habla de varias causas por las cuales el Señor se había irado con su pueblo. Dice en Levíticos 5:2, asimismo la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda o cadáver de animal inmundo o cadáver de reptil inmundo, bien quien lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. También dice, si alguno jurare a la ligera con sus labios a hacer mal o a hacer bien, en cualquiera cosa que el hombre profiriere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Realmente nadie es capaz, excepto el Señor Jesucristo, guardar toda la ley con sus preceptos, normas, estatutos y ordenanzas. Recordemos que Israel además había comprendido que Dios estaba justamente enojado y que ellos conocían las razones. Por ejemplo, en Éxodo 32, la palabra de Dios habla. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que, por cierto, es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Y él dice, arrepiéntate. De tal manera que aquí en esta oración le dice al Señor que cambie de opinión. Amados, también el pueblo enojó a Dios cuando el pueblo pidió carne en medio del desierto. Y la Biblia dice que vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y la dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Y el pueblo se levantó todo aquel día y toda aquella noche y el día siguiente
y recogieron codorniz, el que menos recogió 10 montones, y la tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó a aquel lugar Kibroth Hatabá, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. De tal manera que vemos que Israel necesitaba realmente una reconciliación con el Eterno, con el Shaddai, con el Sublime, con Jehová Chalón, que Él es paz. De ahí que cuando el término enemistad aparece pocas veces en el Antiguo Testamento, sin embargo, este tema está a lo largo de todos los libros, ya sea en forma de distanciamiento o de disgusto. Y en consecuencia, cuando analizamos el proceso de acercamiento, debemos considerar también la paciencia y la condescendencia de nuestro Dios. El Señor dijo a través de el profeta Moisés: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. El Señor, aunque se enojó en ciertas ocasiones, ahora Él los quiere atraer. Ahora hay reconciliación de parte de nuestro Dios. En Isaías el Señor lo confirma. En el capítulo 54, verso 8, dice: con un poco de ira escondí de ti mi rostro por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. O sea que realmente Jehová tiene misericordia de todo su pueblo. Hoy Dios todavía quiere seguir reconciliando, pero esa reconciliación tiene un precio. Como el mundo está en desorden, la reconciliación es imprescindible y esta se lleva a cabo solo por la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo, capaz de tres cosas: primero, de quitar, luego de remitir y tercero, de perdonar los pecados. Recuerde que en Primera de Juan dice que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todos nuestros pecados. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Porque esto es mi sangre, dijo nuestro Señor, del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Es decir, borrar esas consecuencias nefastas delante de nuestro Dios. Y recuerde lo que dijo el apóstol Juan: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amados, tenemos alguien que pagó el precio. En Apocalipsis 5:6 dice: miré y vi en medio del trono y los cuatro seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, un cordero sacrificado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Para lograr estos resultados de reconciliación, fue necesaria la destrucción de la culpa en la misma víctima, que es lo que la Biblia establece, aboliendo en su carne las enemistades. Esto quiere decir que el Señor quemó, destruyó aquella acta que nos era contraria. Aún en el Antiguo Testamento dice la Biblia que salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Y cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Amados, el sacrificio de la cruz del Calvario subió en olor suave, fragante a Dios el Padre, y es una expiación por nuestros pecados. El derramamiento de la sangre para el perdón de pecados mostró el carácter violento de esa muerte.
Hay unas promesas en Romanos donde dice que siendo justificado gratuitamente por su gracia, es decir, que somos declarados justos siendo antes culpables, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cristo nos ha redimido, nos ha comprado, ha pagado el precio de nuestro rescate, no con oro o plata que es corruptible, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amados, Dios arrojó luz sobre por qué las víctimas en el altar tenían que sufrir la muerte desgarrante y pública. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento habla del sentido de la reconciliación. Y vamos a ver rápidamente algunas características. Una de ellas, en Romanos 5:10 dice, porque si usted y yo siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Esto es una noticia maravillosa. Antes vivíamos alejados de la ciudadanía de Dios, en medio de la maldad, en medio del pecado y la iniquidad, pero ahora somos hechos cercanos por el sacrificio de sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Y dice el apóstol, no solamente esto, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Así que usted y yo podemos reconciliarnos con Dios gracias a los méritos sacrosantos del sacrificio de Cristo. La pacificación aquí fue el resultado de un obsequio, de un don, de una dádiva. Nosotros éramos enemigos, apartados, alejados de la ciudadanía de Dios. Éramos extranjeros, advenedizos, pero Dios nos ha regalado una nueva relación con Él. La Biblia dice que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amados, esto es muy importante. Esto es decisivo. Esto es trascendental. El apóstol Pablo lo explica de la siguiente manera, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que vivan, como usted y yo, ya no vivamos para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que uno murió por todos. Ese es el énfasis de la muerte de Cristo, por todos. Y esto nos ayuda a comprender la universalidad de la reconciliación. El cambio en las relaciones de Dios con los hombres no se limitó a una raza o a una nación. El Señor dice que no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Esto es maravilloso, porque si el Señor tuviera en cuenta nuestros pecados, seríamos irredentos, estuviéramos alejados, no seríamos reconciliados. Pero ahora el Señor no nos tiene en cuenta esos pecados, ya que la sangre de Cristo nos limpia de todos esos pecados. La Biblia dice que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Por tanto, dice el apóstol Pablo a los Efesios, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos, por la llamada circuncisión hecha en mano de la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo, porque Él es nuestra paz, porque de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a todos los demás, porque esto es importante que lo entendamos. El Señor hizo una reconciliación con Dios en ambos en un solo cuerpo,
matando en ella las enemistades. Para que haya reconciliación se necesitan dos. La Biblia dice en Efesios, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y por gracia somos salvos. Y esto a causa de nuestra desobediencia. Así que, hermanos, hermanas, amigos y amigas, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos que desobedecen. Amados, la humanidad es enemiga entre sí y enemiga de Dios. El apóstol Pablo decía, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Entonces, esto es importante analizarlo. El Padre le agradó que nosotros busquemos esa reconciliación. Estar reconciliados con Dios es haber reconocido la autoridad sobre nosotros. Alabado sea el Señor. Oh, alabado sea Dios. Gloria a Dios.